Mientras cantábamos y alabábamos al Señor, como siempre cuando cantamos le decimos muchas cosas a Dios. Creo que a veces sería muy pertinente, necesario poder revisar con plena sinceridad y con un juicio personal qué alabanza puedo cantar yo y cuál no puedo cantar. Un hombre de Dios escribió una vez, dijo: los cristianos no mentimos, dijo, pero a veces cantamos mentiras, dijo. Porque en la alabanza podemos decir muchas cosas. ¿Verdad que sí? Entonces, en esta mañana, una palabra del Señor para nosotros. Y como siempre, Dios, el Padre, bajo toda circunstancia, siempre quiere hablarnos, decirnos. Estaba hace algunos días en una misión bautista bien pequeñita ahí pequeñita en cantidad. Lo otro lo juzga el Señor. Y antes de la palabra ellos cantan una alabanza que dice, y ahora vamos a escuchar la palabra del Señor, entonces vamos a cantar la alabanza, dijeron ya. Y la alabanza esa, quiero escuchar tu dulce voz, y la canta porque viene la palabra. Entonces dije, qué bueno, me alegra. ¿Y qué pasa si la palabra del Señor no es tan dulce? Le dije, la van a escuchar igual. Porque fíjese que qué significativo es el hecho de que en la Escritura el Padre le dijo que no a la petición de varios personajes. Y fíjese que a veces estos son quizás los personajes que nosotros tenemos catalogados como de mayor importancia. Tenemos el caso de Moisés, que durante 40 años pastorea la congregación que jamás hubiese querido pastorear yo. De partida en el desierto, ya eso ya causa problemas. Y aún más, la congregación que pastoreaba, él mismo la catalogaba de duros de cerviz, que tenían los oídos engrosados, o sea, llenos de grasa para no escuchar. Era gente que no escuchaba y que si escuchaba se hacían los lesos. A veces no entendían y si entendían no querían obedecer. 40 años por un desierto, escuchando día tras día quejas y quejas, y el varón de Dios ahí manteniéndose y luchando. ¿Cuántas veces tuvo que escuchar esa frase? Volvámonos a Egipto, era mejor cuando estábamos allá. Allá podíamos hacer lo que queríamos, sin darse cuenta que eran esclavos y marionetas de Satanás. Pero siempre pensando volver atrás. ¿Cuántas veces nos hablaron de apedrear a Moisés? Matémoslo y elijamos a otro. Y Moisés se sostenía, dice, como viendo al invisible. Y tenía en mente aquello que Dios le había dicho. Los vas a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y cuando Moisés está presto para entrar y llegan al límite, Dios le dice, usted no va a entrar. Pero Dios, 40 años, mira todo esto. Y después le dice, terminemos con este asunto, le dice. Bueno, va a subir al monte y del monte va a mirar nomás, pero usted no va a poner un pie en la tierra prometida, le dijo. Y le dijo que no. Otro de los personajes que nosotros vemos como grandes en la Escritura es Pablo, que oraba por los enfermos, lo muerde una serpiente y no pasa nada. Para mí que murió la serpiente al recibir tanta bendición.
Está haciendo un estudio bíblico más o menos largo. Uno de los que está escuchando, un joven se queda dormido, cae, muere, ora, lo resucita y dice que la ropa se la llevaban a los enfermos. La ropa de Pablo, le sacaban la ropa para llevarse y sanaban. Y Pablo dice que él tiene un aguijón en su carne, algo que lo hace sufrir. 3 veces le pidió al Señor, dice. Y él me ha dicho, no. Y por lo que sabemos, parece que murió con la enfermedad, con el aguijón. Y el más grande de todos, el personaje central de la Escritura, a quien le hemos cantado, que lo adoramos. Cuando está en Getsemaní dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Y qué le dijo Dios? No. Por tanto, el camino del Evangelio, el camino de Jesús, hemos de entenderlo con claridad. El camino que nos muestra, como repetíamos, y qué bueno, no tanto que lindo, qué bueno y qué terrible y tremendo es el lema que tienen, que mi espíritu haga la voluntad de Dios. Qué fácil es repetirlo. Tienen un año ustedes para ponerlo en práctica. Otro de los personajes a quien se le dijo que no, es con quien vamos a partir en este día compartiendo la palabra. Le voy a invitar a que busque, y si tienen ustedes para poner en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, ya. En el Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, qué bueno, sí, también. Capítulo número 28. Del versículo 1. En el versículo 1 ahí vamos a mencionar algunas cosas. En Primera de Crónicas, capítulo número 28, desde el versículo 1, se está viviendo un momento trascendental e importantísimo. El gran rey David, el único a quien el Padre ha dicho que es un varón conforme a su corazón, ya anciano, de hecho en el capítulo 29, él parte, está diciendo quizás sus últimas palabras al pueblo. El versículo número 1 dice que David reunió en Jerusalén, vamos a decir, a todo el liderazgo del pueblo. Reunió a los principales de Israel, los jefes de las tribus, jefes de las divisiones, los que servían al rey, los jefes de millares, de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, los oficiales, los más poderosos y valientes de sus hombres. O sea, reunió al liderazgo. O sea, llamó a todo el pueblo, pero se dirigió al liderazgo y puso al pueblo como testigo. Y David lo que hace es empezar
a compartir con ellos y a decirle que él también es uno de los que Dios le ha dicho que no. Varón conforme al corazón de Dios. El gran rey, el gran cantor y salmista de Israel, en un momento se le ocurre una idea grande: construir un templo para que habite el nombre del Señor. Y comienza a reunir todos los materiales. Comienza a reunir todos los materiales. Tiene la plata, el oro, lo tiene todo. La madera, para comenzar a construir. Y cuando tiene todo, un poquito más adelante, el padre le dice: usted no va a construir el templo. Yo tengo una versión, la Nueva Traducción Viviente, que es muy buena y muy clarificadora. Entonces, David, dice el verso 2, se puso de pie y habló: hermanos míos y pueblo mío. Lo habló todo el pueblo, pero estaba ahí el liderazgo. Y comienza a hablarle: era mi deseo construir un templo. Hice los preparativos. Verso 3 dice: pero Dios me dijo: tú no debes edificar un templo para honrar mi nombre. Eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre. Ya. Sin embargo, dice, y empieza a dar su testimonio: Dios me eligió a mí de entre la familia de mi padre. Era el menor, era el más insignificante. Recuerde, los que son lectores de la Escritura sabrán que cuando viene Samuel para ungir al nuevo rey de Israel, llega a Belén, a la casa de Isaí, y dice: trae a tus hijos. Y pasa el primero, Eliab, y lo ve y dice: este debe ser, porque mide 2 metros 10, es un Schwarzenegger. Así que este debe ser el ungido de Dios. Porque el anterior rey, Saúl, dice que era el más alto de todos. Entonces dijo: este debe ser. Y Dios le dijo: no. ¿Qué pasa el otro? No, y pasaron todo. Al final queda alguno. Mira, un cabrito chico, un peluzón que está cuidando la oveja por allá en el campo. Manden a buscar al cabrito eso, porque mientras no llegue, y cuando viene, Dios le dice: ese es. Y de ahí parte la historia de David, tremenda, linda, con caídas también, pero siguió adelante. Cayó y siguió. Y aquí está contando que Dios se agradó de él en misericordia y le habla al pueblo. Versículo número 8. Aquí comenzamos la palabra. Le dice David, yo voy a leer en esta versión: así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, porque le está hablando al liderazgo, les doy este encargo: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios. ¿Para qué? Para que esta buena tierra, porque ya estaban en la tierra prometida hace mucho tiempo, siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Primero, para que ustedes vivan aquí, en el lugar que Dios les dio, pero no solo ustedes, el futuro, la posteridad, los herederos. Y me gozaba cuando Francisco, el pastor, mencionaba que comenzó ahora Encuentro Kids. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mamás, papás, tráiganlos. No los manden, tráiganlos. ¿Ah? Siempre decía eso cuando tenía que predicar en alguna parte con escuela dominical. Decía: usted no mande a los hijos a la escuela dominical, no los mande más. Pero ¿cómo? No los mande más, tráigalos usted. No le diga: no, tú vas a ir a la escuela dominical porque te va a hacer bien, va a ir a Encuentro Kids porque te va a hacer bien. ¿Y cómo usted no va al culto? O sea, a los demás le hace bien,
A los niños le hace bien, a todos, menos a usted. No, es que hoy día juega Chile. Dijo, uy, ¿qué importa que juegue Chile? No, es que hoy día es la final de la teleserie, hoy día. Le habla al liderazgo y pone a Dios y al pueblo como testigo. Este es el encargo que le da su rey, que ya se va a despedir. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios, la palabra de Dios, para que conserven lo que tienen, se lo dejen a los hijos y siga creciendo el plan y la voluntad de Dios. Pero en el verso 9, y a su lado está Salomón, el hijo, ya con su corona y sus trajes reales, porque él había asumido ya. Y aquí donde ya la espada del Espíritu, que es la palabra, tiene que entrar a tocarnos más profundamente, a permitir que el Espíritu de Dios haga su voluntad en nosotros. Porque habla de aquí para allá el rey. Al lado está su hijo, sentado en su trono también. Y después que le habla al pueblo, al liderazgo, se da vuelta y le dice: y tú, Salomón, con nombre, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo, sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Otra versión dice: si lo buscas, Él se dejará encontrar, dice. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Y la primera parte del verso 10 dice esto, mire: de modo, él está hablando a su hijo, de modo que toma esto en serio. Así dice la Nueva Traducción Viviente. De modo que toma esto en serio. Ya le habló al pueblo, ya le habló al liderazgo, pero ahora te hablo a ti. Y nos recuerda las palabras de Pablo cuando le escribe a Timoteo: has de saber que en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Habrá hombres así, que harán esto. Pero tú, le dice después, pero tú, los demás van a hacer lo que se les ocurra. Pero tú. Y es lo que Dios hoy nos dice con nombre a nosotros. A la congregación le dice esto y esto otro. Al liderazgo le apunta un poco más fino. Obedezcan la palabra. Vivan por la palabra. Pero luego te habla a ti. Y te dice: y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Salomón, hijo mío. Aprende. Aprende. Lo primero, aprende. Muchos de ustedes saben que yo trabajo en una escuela donde esto es lo central, el aprendizaje. Y déjeme decirle que yo como inspector tengo que entrar constantemente a las salas por diferentes razones. Y uno entra a una sala, pega una mirada y se da cuenta de quienes verdaderamente quieren aprender. Si uno entra y ve a algunos que están puro tirando papeles, hoy día están en la sala, algunos están con los celulares, jugando, chateando. Y hay otros, escuche bien, los menos atentos al profesor, escuchando. Aprende. Hermano, hermana, aprende. Mensaje para ti. ¿Quieres hacer la voluntad del Señor? Aprende. Aprende a conocer íntimamente
íntimamente, aprende a conocer íntimamente. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Amén. Tienes que conocerla. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Pero tengo que conocer al Dios de la voluntad. Y este mensaje, que son las últimas palabras que como padre le dirige un papá a su hijo amado. Pero no solamente eso, es un padre que ha gobernado una nación y ahora ve que sus días ya se van. Y viene el hijo y se enmera en decirle: aprende a conocer íntimamente. La palabra para conocer íntimamente ahí en el hebreo es yada, que es la misma que se usa cuando dice que Adán conoció a Eva y nació Caín. Conoció a Eva y nació Abel. O sea, es claro, está hablando de una intimidad hermosa donde no caben más. Le está diciendo Salomón: eres tú y Dios. Eres tú y Dios. Eres tú y Jesús para nosotros. Porque cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes, contigo, y todavía no me conoces. Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, constantemente se repetían las grandes hazañas de Dios, en cánticos, en muchas maneras. Los cánticos que hablaban de cuando Moisés atravesó el Mar Rojo y se abrió y todo, y cantaban de las grandes victorias. Entonces, tenían la idea de que el Dios de sus antepasados era tremendo, era grande. Pero eso ya pasó. Como dice una alabanza que cantaba: ayer ya pasó, te necesito hoy. Hoy. Aprende a conocer a Dios, a Jesús íntimamente. Otra alabanza dice: en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. En la intimidad, allí donde cerrada tu puerta. Aprende, Salomón, hijo mío, ya me voy, son mis últimas palabras para ti. No te voy a decir cómo empuñar una espada, ni siquiera te voy a decir cómo construyas el templo. Te voy a decir cómo construyas tu vida en comunión con Dios. Aprende. Y lo dice: si lo buscas, si tú te empeñas, te esfuerzas en buscarlo, lo encontrarás. Hermano, lo vas a encontrar. O como dice, Él se dejará encontrar. Como cuando el papá o la mamá juega al pillarse con el niño a la escondida con los chiquititos. Y uno, por lo menos yo lo hacía con Débora, y me escondía y me ponía en un lado donde ella me viera los pies, de manera que ahí me encontraba, y para ella era una alegría encontrarme. Claro, si yo me hubiese querido esconder bien, no me pilla nunca. Pero ¿cuál era la idea del juego? Que ella me encontrara, no que fuera inalcanzable, que ella se sintiera contenta, alegre, porque ella lo encontró. Si lo buscas al Señor, si buscas a Jesús, Él se dejará encontrar. Y decimos amén, porque lo dice la palabra. Pero después dice: pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Amén, porque también está en la palabra. Porque nos gusta decir amén a lo que, la recompensa y las bendiciones, amén, y los gloria a Dios y los aleluya. Mire, yo le he compartido, parece el año pasado, yo ya llevo 1 año y medio trabajando en la cárcel Santiago 1, allá en Santiago.
Y hace 1 año y medio comencé por una razón que Dios inventó una cuestión por ahí, me hizo llegar allá a través de un pariente, pero la idea era que yo siguiera trabajando ahí. El pariente estuvo 1 mes, salió, yo llevo 1 año y medio. Llevo 1 año y 1 día, dijo uno. Y parece que esta condena va a ser larga, parece. Va a ser larga porque a mí me encanta, me gusta. Y llegué a una congregación, yo estoy a cargo del módulo 37, que es el módulo donde están todos los que están por delito de tipo sexual. Resulta que tienen un estilo de corte al estilo de nuestros hermanos pentecostales. O sea, dan unas 15, 20 veces en el culto 3 gloria a Dios. Gloria a Dios por esto, gloria a Dios por tu, gloria a Dios. Entonces yo le he estado diciendo, a mí me gusta que se haga, le dije yo, pero no olvidemos. Y como cantábamos nosotros también aquí, dad gloria. La verdadera manera, le decía a los hermanos, lo digo a usted y Dios me lo dice a mí, de darle gloria a Dios, es conocerlo a Él y vivirlo. La gloria a Dios se da afuera. Cuando otros ven cómo vivimos, estamos dándole gloria al nombre de Jesús. Si lo buscas, lo encontrarás. Si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Y en el versículo 10, aquí en esta versión dice, de modo que toma esto en serio. De modo que toma esto en serio. ¿Sabe qué es lo más terrible de esto? Que no lo tomó en serio. Que Salomón se echó al bolsillo el consejo de su padre. Que dijo buscar a Dios siendo el hombre, entre comillas, más sabio. Ojo, el tener sabiduría no es sinónimo de tener intimidad con Dios. Porque el hombre más sabio dice que él le pidió sabiduría y Dios se la dio. Y con esa sabiduría tuvo una cantidad de esposas y concubinas, desobedeciendo el mandato del Señor. ¿Por qué? Porque se casó con la hija del faraón y le permitió que trajera sus ídolos. Y se casó con la hija del rey de Tiro y traiga para acá también su demonio. Porque el Nuevo Testamento dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Y dice que llenó el pueblo de idolatría. Y escuche bien, por no escuchar el consejo que Dios le daba a través de su Padre, y que en esta mañana el Padre nos da a todos nosotros, partiendo por el que entrega la palabra esta mañana. Si no lo buscamos, si no pagamos el precio, Él te rechazará para siempre si te apartas. Y como consecuencia, ¿qué ocurrió? El pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, que eran un solo pueblo, por causa de este hijo, sordo y ciego, y tan sabio, se dividió. 10 tribus formaron el reino del norte, 2 tribus el reino del sur, Judá e Israel. Y esas 10 tribus del norte cayeron en una idolatría terrible, hicieron los becerros de oro y finalmente viene el imperio asirio, se los llevó y nunca más aparecieron. Nunca más. Y eso fue porque Dios le dijo a Salomón, por tu culpa, pero no lo voy a hacer en tu tiempo, dijo. No voy a dividir el reino, pero no lo voy a hacer en tu tiempo. Seguramente él dijo, gracias a Dios. No me dé las gracias. Porque lo voy a hacer con tu hijo. Escucha bien. ¿Cuántas veces tú, papá, tu mamá,
Yo me recuerdo un momento muy terrible cuando a mi hijo Gerson le salió un herpes por dentro aquí en el cuello. No podía tragar nada y le dolía y sufría. Yo lo único que quería era que Dios hiciera un trasplante de allá para acá y que me doliera a mí. ¿O no le ha pasado a usted, mamá, eso? ¿O no te ha pasado, padre? A este padre le dijeron, tu hijo va a ser. En el reinado de tu hijo se divide esto. Pero el responsable eres tú. Y si no lo hago en este tu tiempo, no es por ti, es por amor a tu padre que fue fiel. Y el que te dio el consejo y no lo escuchaste, porfiado. No lo hizo. Y fíjese que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso. Busquemos la carta a los Efesios, el capítulo número 1. Desde el versículo 15 en adelante les está hablando a los hermanos y le está diciendo, era una congregación que el hermano Pablo había comenzado. Había pagado un precio, lo habían pegado también, como en todo lugar, y él había comenzado la obra ahí en esa ciudad. Con el tiempo Pablo empieza a escuchar muy buenas cosas de esa congregación. Y como todo pastor o padre espiritual, cuando escucha, como dijo Juan, no tengo yo mayor gozo que saber que mis hijos caminan en la verdad. Entonces, Pablo les escribe, le dice que él, verso 15 dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios, no he dejado de dar gracias por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Era una linda congregación, la congregación de Éfeso. La carta a los hermanos de Éfeso es una carta muy, muy espiritual, con mucho contenido. Y el verso 17 le dice, y le pido a Dios. Y acá dice, el 17 dice, que él ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya escuché de vuestra fe, escuché de vuestro amor, pero ahora yo estoy orando para que ustedes prosigan cada día conociendo más de Jesús, que lo conozcan, que tengan esa intimidad. Es imposible conocer a Jesús por completo, porque hoy Él está lleno de gloria. Tengo toda la autoridad, le dijo a los discípulos. Entonces Pablo está pidiendo que Dios les muestre a ellos, les revele, le traiga sabiduría espiritual y revelación, pero con un fin, que conozcan más al Señor, que tengan esa intimidad. Como un padre, porque él era el padre espiritual de los hermanos de Éfeso, como David a Salomón les dice, ya sé que tienen fe, ya sé que tienen amor, ahora yo oro para que lo conozcan más a Él. Y fíjese que después el mismo Pablo, en Filipenses capítulo 3, verso 10, en los versículos anteriores, él ha hablado de que él antes de ser cristiano fue muchas cosas de las cuales podría estar orgulloso, pero dice, pero todo aquello que me podría dar orgullo y sacar pecho, lo tengo por basura. ¿Para qué? Dios dice, a fin de conocerle a Él. Y muchos dicen, Pablo, ¿cuánto conoció Pablo a Jesús? ¿Cuánta comunión? ¿Cuánta intimidad? Pero Pablo dice, a fin de conocerle, o sea, seguir conociéndolo, seguir cada día escuchándolo,
leyéndolo, viviéndolo. Cuando le escribe a los hermanos de Éfeso y les dice eso, estoy orando para que lo conozcan más. De igual manera, ¿cuál es el último testimonio que tenemos de esta congregación? ¿Alguien se acuerda cuál es el último testimonio que tenemos de esta congregación de Éfeso? Porque aquí le escribe Pablo, pero en Apocalipsis le escribe el Señor Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis. Yo conozco tu arduo trabajo, le dice. Y le da una serie de características buenas que tenían, que no soporta a los malos, a los mentirosos, a los falsos apóstoles, los hallados mentirosos. Y esto, le dice, pero tengo contra ti una cosita nomás. ¿Qué era lo que tenía contra ellos? Dígalo fuerte nomás. Has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Entonces la pregunta que salta a la vista, y si esta congregación tenía arduo trabajo y se esforzaba y se sacrificaba y no tenía amor, ¿qué los motivaba a hacer las cosas? ¿Cuál era el motor, el dínamo que hacía que funcionara la congregación si no había amor? Pueden ser muchas cosas. La religiosidad, el activismo, el que dirán para que me vean que yo trabajo. Voy a ir a limpiar los vidrios de la congregación y voy a dejar un cartel aquí. Vladimir Obando vino a tal hora, estuvo desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde limpiando los vidrios. Para que todos sepan. Que a nadie se le ocurra dudar de que yo fui y no estos demás, que son flojos y no hacen nada. Yo vine. Cuando queremos en verdad vivir, conocer más e imitar más al que es nuestro ejemplo supremo, Jesús, de ir conociéndole. De verdad, piensa esto, de verdad, en plena sinceridad. Como dicen los humoristas en los festivales, que no salga de aquí, no esto que salga de aquí, pero primero que quede en ti. Tú, en completa sinceridad y seriedad, ¿tú quieres conocer más a Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué quieres conocer más a Jesús? Porque a lo mejor Jesús me va a decir, se va a venir un terremoto, va a venir para saber el mañana. ¿Para qué? Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos en el capítulo 13 de Juan, les dijo, ejemplo os he dado. Ustedes me llaman Señor y Maestro. Y tienen razón porque lo soy. Si yo, Señor y Maestro, le he lavado los pies, ustedes hagan lo mismo. Pablo dijo en una ocasión, sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Y estoy cada día tratando de imitarlo. Por eso quiero conocerlo más, para imitarlo más. ¿Para qué quiere conocer a Jesús? Debiera ser la motivación correcta para vivir como Él. Y ahí, en Filipenses,
hay algunas áreas por donde podemos empezar a conocer más a Jesús. Claro, son aquellas que a veces no nos gustan mucho. Dice que Jesús se despojó. Ya nos estamos metiendo en problemas, pastor, dijo uno. ¿Estás dispuesto, escucha bien, a no que te despojen? No dice que a Jesús lo despojaron. Él se despojó. ¿Estás dispuesto a despojarte? O como el mismo Jesús, cuando le relata a los discípulos y a las grandes multitudes que lo seguían en Lucas 14, del 25 al 33, el verso 33, Lucas 14, 33 le dice: y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea, no me puede conocer a mí, no me puede imitar más. Puede cantar bonito, venir a todos los cultos, hacer lo que sea, pero de conocerme a mí, de imitarme, no. Jesús se despojó, Jesús se humilló. Note también, no lo humillaron. Los otros pensaban que ellos lo estaban humillando. Él decidió humillarse. ¿Hasta dónde estás dispuesto, hermano, hermanos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos cada uno de nosotros a humillarnos? ¿Hasta dónde? Porque él ahí, más encima ahí está clarito, se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo se humilló. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú? A humillarte, ¿para qué? Para que seas un imitador, para que vayas conociendo la humillación de Cristo, para que lo vayas conociendo a Él. Cuando te despojes, vas a ir conociendo cómo fue que Él se despojó. Cuando tu orgullo sea quebrado y seas capaz de decir: hermano, perdona, la embarré, metí la pata, me equivoqué. No tengo excusa, hermana. Sí, yo hablé mal de ti. Me da vergüenza decirlo y reconocerlo, pero es verdad. Yo fui, no fue tal hermana ni tal hermano. Yo fui, perdóname. En esta versión dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos. Esta palabra que no nos gusta mucho, renunciar, justamente. Y el que no renuncia a todo lo que posee, dijo Jesús, no puede ser mi discípulo. Entonces, este consejo que David le dio a su hijo, y que vimos ya las consecuencias terribles por no poner atención, le dijo: toma esto en serio. No lo tomó en serio. Los hermanos de Éfeso no tomaron en serio el mensaje de Pablo, el mensaje de Dios a través de ese varón. Hoy la palabra, así como David le dijo: y tú, hijo mío, Salomón, hoy día dice: y tú, hijo mío, Vladimir, y tú, hija mía, y tú, hijo mío, toma esto muy en serio. Muy en serio, por favor. Tomemos en serio. No será fácil. Es posible que en muchas ocasiones, como mencionábamos al principio en la introducción, se te diga que no. Se te diga que no. A veces siendo buenas intenciones. Como
el gadareno ex endemoniado, cuando queda libre y quería ir con Jesús en la barca, el Señor dice, pero ¿cómo? Quiero ir a predicar, denme cancha porque quiero compartir con todo el mundo. Él dijo, no, vuélvete a los tuyos. Cuéntale a ellos. ¿Qué sermón? Uno solo. Lo que el Señor ha hecho contigo. Nada más. Nada más. Cuenta el día a día que estás viviendo con Jesús a los demás. Cuéntalo con tus hechos. Cuéntalo con tu vida. Cuéntalo con tu actuar, con tu práctica. Cuenta lo que el Señor ha hecho. Si es que ha hecho algo que se pueda mostrar. Es la palabra del Señor para nosotros. Tomémosla muy en serio. Oremos al Señor.